Este tema es continuación del tema de esta mañana, hermanos. Esta mañana tocamos el tema de los 144,000 y la gran multitud en cuanto a si es simbólico o literal. Y vimos que el número era un número preciso y un número definido, y que la gran multitud era una gran muchedumbre. Pero esta tarde vamos a ver el sellamiento, hermanos. ¿Cuándo comenzó el sellamiento? ¿Por quiénes comenzó el sellamiento? Y si nosotros estamos viviendo el tiempo del sellamiento, hermanos. Esta tarde vamos a ver este tema, hermanos. Vamos a nuestra base bíblica, que está en Apocalipsis 7 también, como esta mañana estábamos viendo Apocalipsis 7, hermanos. Vamos a Apocalipsis, saquemos la palabra del Señor. Siempre tenemos que comprobar los textos, las citas, en todo aspecto. Apocalipsis 7, 1. Voy a dar lectura del capítulo 1 y el verso 1. Y todos vamos a dar lectura, hermanos. Perdón, todos vamos a seguir la lectura. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí podemos ver a 4, hermanos, 4 ángeles, pero estos ángeles representan un número también literal, pero la simbología es simbólico, hermanos, porque no hay 4 ángeles que están sosteniendo, literalmente no hay, ese es simbólico, pero el número también es literal. El número son 4 ángeles, pero como se le representa es simbólicamente, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. El verso 3 diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y Juan ha oído el número, hermanos. Él oyó el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta mañana también recalcábamos cómo eran las tribus en el libro de Números, y también en el libro de Apocalipsis hemos visto que las tribus cambiaban. Un nombre de Dan, nombre de Aser también, y podemos ver que las tribus son simbólicamente, que cada tribu tiene que tener ese carácter de cada uno, va a esa tribu, pero al final es con el carácter de Cristo que uno va al cielo, porque esa es nuestra meta, hermanos. Pero mucho más antes tenía que representar de cada tribu ese carácter. Por eso es simbólicamente, no son judíos literales. Eso es lo que hemos visto esta mañana, hermanos. Ahora tenemos que ver los sucesos del sellamiento, porque para hablar del sellamiento tenemos que ver cuándo ha empezado y las señales del sellamiento. Si vemos en el capítulo 7, Apocalipsis 7, el verso 1, lo que leímos, dice: y después de estas cosas, dice el apóstol Juan. ¿De cuáles cosas está hablando? Si yo digo, después de esto, los hermanos se irán a este lado, un ejemplo, ¿no? Pero si digo después de esto, obviamente mucho más antes tenía que pasar un acontecimiento, hermanos. Y ese acontecimiento se encuentra en Apocalipsis 6, el versículo 12. Si vemos desde el versículo 1, Apocalipsis 6, 1, podemos ver el sello, hermanos, los sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, el cuarto sello. También en el versículo 12 nos muestra el sexto sello, hermanos. Y si el apóstol Juan dice en el verso 1 del capítulo 7, y después de estas cosas, mucho más antes, él estaba viendo la visión de los sellos, hermanos. Y ahora vamos a ver el sexto sello. Todos vamos a la Biblia, a Apocalipsis 6, 12.
Voy a dar lectura. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. Aquí podemos ver, hermanos, que cuando se abre el sexto sello, el acontecimiento es el terremoto. Y en Conflicto de los Siglos, ¿qué nos dice en cuanto al terremoto, hermanos? ¿Cuál era el terremoto? En la historia se registra el peor terremoto, hermanos. ¿Cuál es? ¿Saben? El terremoto de Lisboa. Entonces, cuando ocurrió el terremoto de Lisboa, ahí empezó el sexto sello, hermanos. Vamos al Conflicto de los Siglos, porque aquí vamos a trazar la línea en cuanto a los sucesos del sellamiento. Antes que los hijos de Dios estén sellados, tenían que pasar acontecimientos, queridos hermanos. Vamos a ver el sexto sello que pasó el año 1755. El terremoto de Lisboa, el gran terremoto que arrasó a todo el oriente, el continente, hermanos. Muchas personas murieron. Ese año era 1755 y podemos ver a nuestra base en Conflicto de los Siglos, la página 349, el párrafo 3. Pueden anotarse, hermanos, aquí nos está hablando del terremoto de Lisboa. Capítulo 18 de la página 349, el párrafo 2, aquí recalca de lo que Cristo dijo que habría señales antes de su venida, en Lucas 21:25. Y aquí está recalcando nuestro Salvador que el sol se oscurecería y también él dijo que verían al Hijo del Hombre sentado en las nubes. En la página 349, en el párrafo 3, podemos ver que aquí nos dice, estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. Todas esas señales, hermanos, se han dado ya antes del siglo XIX. Y aquí nos dice la fecha y el año. 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se le llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Aquí podemos ver el sexto sello, queridos hermanos, que inició el año 1755. Esto también, con el permiso de los hermanos, hemos podido también ponerle aquí, porque este diagrama en cuanto a los eventos del fin, aquí podemos ver que el sexto sello comienza en la séptima plaga. Ya aquí podemos ver el sexto sello comienza en la séptima plaga, hermanos. Pero la cita nos dice que comenzó en 1755. Entonces, este diagrama está mal programado, hermanos. 1260, 1335 y los 1290 ya ocurrieron en el pasado. Y las plagas, la anterior semana el hermano Celso también explicaba que las trompetas ocurrieron también en el pasado. Entonces, este diagrama, hermanos, los sellos también ya pasaron y estamos viviendo hoy en el séptimo sello. Los 1260 días de Daniel 12, los 1335 también ya ocurrieron. Y aquí hay dos tiempos de ley dominical. Aquí dos leyes dominicales, hermanos. Una ley dominical nacional y otra universal. Pero lo que nosotros hemos estudiado hasta el momento, hemos entendido que solo hay una ley dominical. En cuanto a la cita que hemos leído ahora, el sexto sello comienza en 1755 y no comienza en la séptima plaga, hermanos, porque así lo dice Conflicto de los Siglos. Y vamos a seguir viendo, hermanos, el sol se pone negro. Eso está en Conflicto de los Siglos, la página 351, el párrafo 2. Aquí podemos ver que el sol se pone negro. Aquí vamos a leer. 25 años después apareció la segunda señal.
mencionada en la profecía, el obscurimiento del sol y la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. Aquí podemos ver, hermanos, también el acontecimiento del sol y la luna. Y voy a leer esta parte donde dice los 1260, está hablando de los 1260 años de Daniel 12. Los 1260 días o años terminaron en 1798. Aquí los 1260 termina en la quinta plaga. Pero eso no nos dice conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos nos dice que los 1260 días terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo, desde hacía casi un cuarto de tiempo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía obscurecerse, pues bien el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Entonces podemos ver que los 1260 años, día por año, ya se cumplió, hermanos, en el pasado, y terminó el año 1798. Entonces, este diagrama que vemos aquí ya se cumplió en el pasado, hermanos. Y no podemos llevar también estos días al futuro, después de la ley dominical. No podemos llevar 3 años y medio de persecución, porque así lo dice conflicto de los siglos, hermanos. Vamos a seguir yendo con el estudio de esta tarde. El año 1798 nos indica que ahí comienza el tiempo del fin. Ahí comienza el tiempo del fin. Y los 1335 años termina en 1844. Desde 1844, hermanos, no hay más fecha de periodo profético. No existe, hermanos. Desde ahí no podemos decir 3 años más o que Cristo vendrá el año 2031. Muchos ponen fechas para la venida de nuestro Señor, para nuestro Salvador, pero no podemos poner desde 1844 en adelante ningún acontecimiento profético, hermanos. Y esto lo que habla en Daniel es profético. Y desde 1798, que vamos a ver, 1798, se cumple también. Desde ahí comienza, hermanos, el tiempo del fin. En 1833 es la caída de las estrellas, hermanos. Eso está en Conflicto de los Siglos, la página 382 y el párrafo 3. Aquí está, hermanos. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande día y terrible. Ocurrió el 26 de noviembre del año 1833. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía. Y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Entonces, hermanos, todos estos acontecimientos que estamos viendo son antes del juicio, del sellamiento, hermanos. Estos acontecimientos tienen que pasar el terremoto de Lisboa, el sol tiene que ponerse negro, la luna tiene que convertirse en sangre y tiene que caer las estrellas. En cuanto pase esto, recién podemos ver que el sellamiento comienza. Tienen que pasar estos acontecimientos y después tenemos que ver que después comienza el sellamiento, hermanos. Y vamos a ver que el sellamiento comenzó en el año 1844, porque cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, en ese momento empezó el juicio investigador, también empezó el sellamiento, porque cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y el maná. Y el maná hoy representa la reforma pro salud, hermanos. Por eso desde esa fecha nadie tenía que consumir la carne, hermanos. Porque ahí estaba el maná.
Y desde esa fecha todos tenían que guardar el verdadero día de reposo, el día sábado. La luz del sábado se abre, el juicio investigador se abre y también se abre el sellamiento. Pero estos acontecimientos son sucesos antes del sellamiento. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, hermanos. En el Antiguo Testamento podemos ver la visión del profeta que nos habla, y voy a dar lectura, Ezequiel 9, el versículo 4. Aquí está bien, Ezequiel ve la visión en cuanto al sellamiento, pero la visión del sellamiento, tenemos que entender eso, hermanos. Y le dijo: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Imagínense, hermanos, aquí nos dice que Dios, Jehová, les dice a los ángeles que pongan en la frente a los hombres la señal a los que gimen y claman por las abominaciones que hacen, hermanos. Muchos de nosotros también tenemos que clamar y denunciar a las abominaciones que está haciendo hoy el Israel moderno, hermanos. Ezequiel 9, hermanos, aquí lo dice. Tenemos que clamar, hermanos, por el pueblo y advertirles, porque aquí nos dice que para ellos igual es el sello, para los que claman y les dicen y desenmascaran, hermanos, al papado. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiese señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí podemos ver en la visión de Ezequiel que primero comenzaron por la casa de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 4:17? Si no me equivoco, ahí dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Y si no comenzara por nosotros, ¿cuál sería el fin? Así nos dice, hermanos, el 1 de Pedro. Y aquí podemos ver la visión de Ezequiel del sellamiento, hermanos. Y vamos a ver qué es el sello, porque aquí nos dice que mate el ángel a todos los que no tengan el sello. ¿Y qué es el sello? Eso es lo que vamos a ver, hermanos. La señal. ¿Cuál es la señal? También aquí podemos recalcar en Ezequiel 9 que maten a viejos, jóvenes y vírgenes. ¿Se acuerdan, hermanos, en los tiempos de Moisés, la última plaga? ¿Qué hicieron los israelitas para que no les tocase? Pintaron con sangre la puerta, los dinteles. Y cuando pasó el ángel de la muerte, ¿a quién no tocó? A los que tenían el sello. Y ese sello, los primogénitos de los israelitas, el ángel vio, el ángel de la muerte, y pasó en medio y vio que tenía pintado con la sangre del cordero. Entonces a ellos no les tocaba. Vio también a otros y eran muchos niños que no les tocó, hermanos. Igual podemos recalcar esa historia del éxodo, del sellamiento que pasó por medio de Israel, pero ellos tenían esa señal, ese sello. Ellos tenían, hermanos, por eso pasaron por alto. Y sí, mataron a todos los niños, los primogénitos que no tenían la marca. Vamos a ir ahora, hermanos, ¿qué es el sello? La señal. Isaías 8:16 nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí nos dice que el sello tiene que ver con la ley de Dios, hermanos. Es bien importante saber que la ley de Dios es como una señal, un sello para sus hijos, hermanos.
Y lo dice en Isaías 8:16. Todos los que guardan esa ley divina. Esa es la señal, hermanos. Y vamos a ver más adelante que tiene que ver más aún con el sábado. Pero vemos un ejemplo más en Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí podemos ver como un sinónimo, podríamos decir, la señal y el sello, hermanos, porque era como una circuncisión, era como una señal entre su pueblo antiguamente, hermanos. Y aquí podemos ver en Ezequiel 20:12 que Jehová da la señal entre él y su pueblo. ¿Y cuál es esa señal? Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Qué dicen sus Biblias, hermanos? Les di también mis días de reposo. Tendría que decir mis sábados, Ezequiel 20:12, para que supiesen que yo soy Jehová, quien los santifico. Entonces podemos ver que la señal entre Dios y su pueblo tiene que ver mucho con el día sábado, hermanos. Si decimos el sellamiento, estamos hablando hoy del sellamiento, su pueblo, el que es sellado, tiene que guardar el día sábado. Y la pregunta es, ¿cómo lo guardamos, hermanos? ¿Estamos recibiendo el sábado como se debe? ¿Estamos terminando el sábado como se debe? ¿Estamos haciendo nuestra voluntad en este día? Tiene que ver mucho este tema con cómo guardamos el verdadero día de reposo, hermanos. También en Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquí podemos ver que Dios dice que la señal entre Él y su pueblo es el día sábado. En Ezequiel 31:13 también, Éxodo, hermanos. Pueden buscar en el libro de Éxodo. Aquí tal vez me equivoqué poniendo Ezequiel, pero ahora que me acuerdo es el libro de Éxodo. Pueden buscar. Dice así, porque es señal entre mí y vosotros. ¿Qué dice? En verdad vosotros guardaréis mis sábados, que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí hemos visto, hermanos, en cuanto al sellamiento. ¿Qué es el sello? Es poder guardar la ley de Dios. Esa es una caracterización para que uno esté sellado. Si tú quieres estar sellado, tienes que guardar la ley de Dios. Pero la señal es el sábado. Y la pregunta es, ¿cómo guardamos el sábado? Y si vamos al libro de Apocalipsis 11:19, podemos ver aquí en este versículo, vamos a leer, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Cuando Cristo ingresó del lugar santo al lugar santísimo, ese año de 1844, Él ingresó y ahí estaba el arca del pacto, y ahí estaban los 10 mandamientos. Y cuando dice el templo de Dios fue abierto en el cielo, entonces el sello tenía que venir desde el lugar del propiciatorio, de donde estaba el arca del pacto, porque ahí estaban los 10 mandamientos, hermanos. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Tenía que venir, hermanos, para poder sellar a sus hijos desde el lugar santísimo. Y aquí podemos ver que en el año 1833 cayeron las estrellas. Y el sellamiento comienza el año 1844, hermanos.
y el mensaje del tercer ángel. Y hay citas de la hermana White que dice que nosotros tenemos que predicar el primero, el segundo y el tercer ángel, porque ellos antes de 1844 predicaron el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Podemos hablar mucho del mensaje de los tres ángeles, pero en el año 1844 comenzó el sellamiento. En el año 1848 comenzó a darse el mensaje del sellamiento, y eso vamos a ver en las citas posteriores, hermanos, donde la mensajera del Señor le dice al pastor James White, su esposo, le dice que haga panfletos y que reparta a todos que ya estamos viviendo en el tiempo del sellamiento y que es muy importante poder guardar el día de reposo, el verdadero día sábado. Los pioneros quienes predicaron ese mensaje, podemos mencionar a la hermana Raquel Oaks. No sé si sabían, pero ella es una mujer que proclamó el mensaje del día sábado, hermanos. Fue una pionera de nuestra iglesia. Tal vez muchos no lo conocían. Se llamaba Raquel Oaks. Ella predicaba en cuanto a la importancia del sábado. Otro también que podemos mencionar, que es muy importante, es el pastor, el pionero, capitán José Bates. Él defendió el verdadero día de reposo y él fue uno de los pioneros que dijo que es el verdadero día de reposo, el día sábado, el pastor José Bates. Como igual el pastor James White y la hermana White. Y muchos pioneros de nuestra iglesia predicaron este mensaje del sellamiento y el mensaje del verdadero día de reposo. Ahora vamos a ir, hermanos, a la visión de la mensajera del Señor, que nos habla en Primeros Escritos, la página 38, donde ella ve que el pueblo está sin sellar. Y vemos en Apocalipsis 7, del verso 1 en adelante, que los 144,000 estaba sin sellar. Por eso los 4 vientos que estaban agarrando simbólicamente los ángeles, los 4 vientos son las tempestades y las 7 plagas, las 7 postreras plagas. Pero antes que suelten las 7 postreras plagas, tenía que el pueblo estar sellado. Vamos a dar lectura. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Jesús vio a los 144,000 que todavía no habían sido sellados, hermanos. Y aquí podemos ver que los 144,000 es el último grupo en ser sellado. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuere velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Y vamos a ver mucho más adelante en el diagrama que los 144,000 son ese resultado de quienes van a ir a predicar en el fuerte pregón. Pero muchos de los 144,000 también se puede decir que son muchos que ya ahora Dios está viendo quiénes son parte de ese grupo, hermanos. Y también hay citas de la mensajera del Señor que nos dice que nos esforcemos para que nosotros podamos ser parte de ese grupo especial, hermanos. Muchos de los que están afuera, que son católicos, muchos de nuestros hermanos adventistas allá de la corporación, son fieles en cuanto al aspecto, hermanos, que ellos han recibido esa luz.
pero están siendo engañados por los ministros. Pero cuando llegue el tiempo, ellos se saldrán de esas filas, esos católicos fieles se saldrán de esas iglesias y ellos aceptarán este mensaje del verdadero mensaje del tercer ángel y se unirán a las filas de Dios, hermanos. Y muchos de ellos van a constituir y van a ser parte de los 144,000, hermanos. Muchos de ellos, pero también vamos a ver citas que dicen que va a haber mártires que van a morir por causa de Cristo, hermanos. Cuando se sueltan los vientos, las 7 postreras plagas, para los salvados ya no hay muerte, pero los impíos van a seguir muriendo. Vamos a seguir leyendo. En Cada Día con Dios, ese matinal, en la página 235, el párrafo 5. ¿Pueden pedir ustedes que se los selle con el sello del Dios viviente? Hemos visto que el sello tiene que ver con la ley de Dios, más específicamente en el día sábado. ¿Pueden afirmar que han sido santificados por la verdad? Como pueblo no le hemos dado a la ley de Dios la preeminencia de vida. Estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante el sábado, queridos hermanos. A veces muchos de nosotros pecamos en cuanto a hacer la voluntad en día sábado. Pensamos que es un día normal, aunque Dios lo santificó, pero seguimos pensando lo mismo, hablando lo mismo, comentando lo mismo, pensando cosas impuras tal vez en nuestra mente, solo Dios sabe, en día sábado. ¿Qué es el sellamiento? En el libro del Maranata, es ese matinal muy hermoso, en la página 198, el párrafo 1, nos dice así: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, no se va a poder ver el sello, hermanos, pero aquí nos dice que es un afianzamiento en la verdad. El sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Si viene una doctrina errada, los sellados van a ser inconmovibles, se van a mantener a la lectura y a la palabra del Señor. Si viene cualquier enfermedad, viene peores cepas, los 144,000, el pueblo se mantendrá inconmovible. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, ciertamente ya ha comenzado. La mensajera del Señor declara que ya comenzó el sellamiento. Y este año es el año 1902, donde escribió la mensajera del Señor que ya comenzó mucho más antes el sellamiento. Eso lo escribe en el año 1902. Primero tenemos que entender qué es verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, hermanos. Y en cuanto a Cristo tenemos que entender su vida perfecta, su justicia perfecta que Él tuvo en esta tierra, aún así teniendo nuestra naturaleza caída, como lo recalca la hermana White más de 400 veces, y en Romanos 8:3 nos dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, diciéndonos y dándonos una vida, un ejemplo sin pecado, viendo esa justicia perfecta, viéndolo a Él, estudiando su vida, imitándole a Él, el carácter que Cristo tuvo en esta tierra, estudiándolo a Él. Eso puede ser un afianzamiento en la verdad, pero que todo se basa en la palabra de Dios, las profecías de Daniel y Apocalipsis se basan en Cristo, hermanos. Porque Cristo mismo fue el ángel en Apocalipsis que le dio los estatutos al apóstol Juan. Entonces, estudiando Apocalipsis, estudiando la profecía, viendo la justicia de Cristo, la justificación por la fe que es tan esencial para nosotros, podemos ver que ese es el afianzamiento en la verdad. Y no nos olvidemos de la ley de Dios, hermanos. Porque hemos visto en Ezequiel 20 que la señal entre Dios y el pueblo es el sábado, hermanos. Viendo a Cristo, al santuario celestial,
que también Cristo está ministrando como sumo sacerdote en el lugar santísimo desde el año 1844, viendo la verdad del santuario, del juicio investigador, del sellamiento, viendo el carácter que Cristo obtuvo en esta tierra, y nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Podemos decir que podemos nosotros tener un afianzamiento en la verdad, hermanos. Sí. Sí, nosotros, sí, gracias, hermano. Podemos estar predicando también, pero si uno no lo vive, entonces, ¿cómo puede ser? Si yo aquí predico y no predico lo que vivo, no vivo lo que predico, ¿cómo puedo dar el ejemplo, hermanos? Y yo sé que muchas veces fallo, y también muchos de ustedes, conociendo esta verdad, ya tenemos que decir que estamos en el tiempo del sellamiento. Verso 1. En una reunión celebrada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento y el deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba sobre nuestro sendero. Después de salir de la visión, le dije a mi esposo, al pastor James White: tengo un mensaje para ti. Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir, y será un éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir el mundo. Y podemos ver, hermanos, que en ese año de 1848, el pastor James White, el pionero, el capitán José Bates, imprimieron el primer periódico que se llamaba El Heraldo del Sábado, The Herald Sabbath, que ahí hablaba sobre la importancia del sábado y del sellamiento, hermanos. Ahí los pioneros adventistas imprimieron esos periódicos y regalaron a todos para que ellos pudieran conocer la verdad del sábado y la santidad del verdadero día de reposo. En ese año de 1848, nuestros primeros pioneros adventistas hablaron sobre el sábado y el sellamiento, hermanos. Y aquí podemos ver que la hermana Hastings en el año 1851 ya estaba sellada, hermanos, porque el sellamiento había comenzado en el año 1844. Vamos a leer Eventos de los Últimos Días, la página 189, el párrafo 1. Hablando la hermana White, dice así: vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra, y estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. Y esta cita tenemos que entenderla en su contexto, hermanos, que la hermana Hastings, desde cuando ella descansó, desde que ella murió, estaba siendo sellada, ya había sido sellada. Y sus familiares lloraron, hermanos, de la hermana Hastings. Estaban llorando cuando la hermana murió, la hermana Hastings. Y la hermana White les dijo: no se aflijan por ella, porque ella ya murió sellada. ¿Y qué significa morir sellado? Ya has guardado el día sábado como verdadero día de reposo. Has proclamado, has creído en el mensaje de los 3 ángeles. Eso significa ser sellado, hermanos. Y la hermana White escribe: en este tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Y esa es mucha verdad, hermanos, que el diablo está haciendo todo para que nosotros no seamos sellados. Y quiero leer esta cita también, que está en Testimonios Selectos, tomo 1, la página 189, el párrafo 1. Ahora es tiempo de prepararnos. El sello de Dios no señalará jamás a una frente impura. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos y mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Tal vez muchos de nosotros somos algo de esto, hermanos. Somos ambiciosos,
tal vez mentirosos y hipócritas, pero el sello de Dios jamás va a ir en esas mentes, hermanos. Todos cuantos reciban el sello deberán comparecer sin mancha ante Dios como candidatos al cielo. Escudriñad por vosotros mismos las Escrituras, a fin de comprender la pavorosa solemnidad de la hora presente. Podemos ver, hermanos, cada uno su vida, cómo está. Está en Testimonios Selectos, tomo 1. Testimonios Selectos, tomo 1. La página 189, el párrafo 1. El sello de Dios jamás va a recibir uno que tenga una mente impura, hermanos. Tal vez viendo aquí una película mundana por allá, viendo aquí una novela, viendo aquí una música mundana y muchas cosas más, hermanos. Y podemos ver hoy en día que los jóvenes están más que todo en el internet, que ya está de moda el metaverso y muchas cosas más, hermanos. Podemos hablar mucho en cuanto a la tecnología. El diablo está haciendo todo para, más que todo a los jóvenes, porque a los hermanos mayores igual les tienta en cuanto a la ambición, en cuanto al dinero, en cuanto al trabajo, más dinero. Hermanos, tenemos que ver que si no estamos haciendo la voluntad del Señor y nuestra vida no está purificada, jamás vamos a recibir el sello de Dios, hermanos. Jamás vamos a... Eso es lo que dice la cita, en una mente impura. Podemos hablar mucho, hermanos, pero tengo poco tiempo y quisiera acabar el tema, hermanos. Esta cita está en inglés, es el 27 de junio, pero el 7 de junio de 1894 en Mensajes Selectos, es una cita en inglés, hermanos. Pero aquí está hablando sobre sobre los pioneros que durmieron en la causa del Señor. Ahora les presento este asunto ante ustedes y todo el pueblo de Dios quienes lean estas líneas. La obra de Cristo es sanar y no para destruir. La obra de Dios no es para derribar, pero construir. Que nadie se eduque a sí mismo en acusar a los obreros de Cristo que viven o sus preciosos santos dormidos a quienes Él ha sellado para sí. Tenga cuidado de qué lado se está trabajando. Muchos decían que los pioneros adventistas habían hecho una obra mal y estaban acusándole que ellos no tenían la razón. Pero la hermana Joy dice que muchos de ellos habían hecho la voluntad del Señor y el Señor ya los había sellado. Y eso lo escribió el año 1894, que muchos los que murieron en el mensaje del tercer ángel ya estaban sellados, hermanos. Y aquí nos recalcan en esta cita, en Eventos, en la página 188, el párrafo 4, que muchos de los que antes de 1844 no conocieron la verdad del sábado van a ser salvos, hermanos. Ejemplo podemos dar Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe. Muchos de los que no conocieron la verdad del sábado van a ser sellados, van a ir al cielo. Y muchos aquí en esta cita decían que no es importante el sábado, porque si Martín Lutero no guardó el sábado, igual va a ir al cielo, yo también puedo ir, así decían. Pero aquí la hermana White dice que cuando Cristo pasó del segundo velo, del lugar santo al lugar santísimo, ahí en el séptimo mes, en 1844, tenían que guardar el verdadero día de reposo, hermanos. Ahí descansan, ahora en la esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado, que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Desde el 1844 a muchos nos llegó la luz del verdadero día de reposo. Y todos los que estamos aquí no podemos tener esa excusa, hermanos. Sí o sí nosotros tenemos que guardar este día, pero santificado, como lo dice la palabra del Señor. Podemos hablar mucho en cuanto al sábado, hermanos, pero sabemos que si no lo guardamos correctamente, nunca vamos a tener el sello de Dios en nuestras frentes, hermanos. Y aquí nos recalca la mensajera del Señor que los ancianos de 90 años ya están sellados. ¿Cuántos de aquí tienen 90 años? Más de 90. Creo que las hermanas llegan hasta los 80, ¿no? Hasta los 75, 70. Pero esos abuelitos, las personas mayores, más de 90 años, ya están sellados. Eso lo dice la cita, vamos a leer.
Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos. Y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Muchos de los que ya pasaron los 90 años ya son sellados, hermanos. Obviamente que los ancianos que guardan el sábado y que proclaman el mensaje o creen en el mensaje del tercer ángel, ellos ya están sellados hoy en día, hermanos. Y la prueba que nosotros tenemos que afrontar en cuanto al sábado, la mayor prueba va a ser la ley dominical. Porque hoy ya hay una prueba en cuanto a la vacuna, hermanos. Si no te vacunas, vas a perder esos beneficios. Y el gobierno está haciendo de todo para que todos se vacunen, hermanos. Hay anuncios por doquier, en YouTube, en Facebook, te censuran si subes algo en contra de la vacuna. Ya hoy se ve una persecución, hermanos, en cuanto a la vacuna. Hoy es como una prueba, cuando te dan el examen, más antes te dan la prueba. Y si hoy te haces vacunar, o si alguien se hace vacunar, entonces la ley dominical va a ceder mucho más rápido, hermanos. Porque la ley dominical es la prueba que nosotros tenemos que afrontar. Esa es la prueba por la cual deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Entonces, hermanos, sabemos que la ley dominical está tan cerca y la prueba es la ley dominical. Si tú estás del lado del enemigo o estás del lado de Dios, como podemos ver el cambio climático, podemos ver la vacuna, es una prueba también para nosotros, hermanos. Y muchos ya han caído en cuanto a la vacuna. Pero nosotros queremos consagrarnos a Dios y queremos también recibir ese sello, hermanos. Pero sabemos que la vacuna no es marca de la bestia, pero te prepara para esa marca, hermanos. Porque la prueba es la ley dominical. Eso está en Maranata, la página 170, el párrafo 1. Aquí podemos ver que la mensajera del Señor recalca que en África, en China, en Europa, en Sudamérica, en todo lugar del mundo, Dios tiene hijos que realmente no lo negarán, hermanos. Podemos leer desde esta parte: cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y libres y pobres y siervos, reciban la muerte de la marca de la bestia, un falso día de reposo. Pero esos fieles de África, de China, de todos esos lugares, van a ser hijos de Dios sin culpa. Resplandecerán como luminares en el mundo, hermanos. En todo lugar del mundo Dios tiene unos hijos fieles que le van a hacer frente al papado, hermanos. Y esos están en la África, en China, en todo lugar del mundo. Dios tiene hijos fieles, hermanos. Y también podemos hablar de los hombres iletrados, hermanos, los que tal vez ni siquiera entraron al colegio, a una universidad, pero ellos, esos hombres iletrados, van a hacer que muchos se conviertan bajo su testimonio. Van a agarrar la Biblia y el espíritu de profecía, y los hombres doctos que tienen muchos cartones, tienen mucho para enorgullecerse, y miles se van a convertir bajo su testimonio. Hablábamos en el seminario en cuanto a la educación, hermanos. Cuán importante es comprender la ciencia de la verdadera educación. Si nunca comprendemos esto, jamás vamos a tener un lugar en el reino de los cielos. Eso lo dice la mensajera del Señor en mente, carácter y personalidad. En el fuerte clamor, miles se convertirán. Muchos serán convertidos, hermanos, en el fuerte pregoner. Por las personas, los hermanos que fueron a vivir al campo, se prepararon y van a venir a predicar a la ciudad. Y muchos se convertirán, hermanos. Aquí nos recalca en en la Review and Herald, el 10 de noviembre de 1885. Y aquí podemos ver que va a haber mártires, hermanos. Durante la ley dominical, hasta el fin del tiempo de angustia, hasta el fin del tiempo de gracia, va a haber muchos mártires que ellos dirán y ellos se entregarán, hermanos.
por causa de Cristo y morirán por causa de nuestro Señor. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 453, el párrafo 4. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos van a compadecer ante los tribunales, hermanos. Van a compadecer ellos ante los tribunales. Tal vez seamos parte de ellos, de los que compadezcamos ante los tribunales, y muchos van a dar su vida, hermanos. Serán mártires por causa de la verdad, por causa de Cristo. Pero Cristo dice que no seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Durante la ley dominical, hermanos, va a haber mártires. Van a morir muchos por causa de la verdad, hermanos. Y si nosotros un día llegamos a descansar, que sea porque vamos a ser mártires, hermanos, por esa causa, que sea por eso, hermanos, que no sea por una enfermedad. Pidamos al Señor que le seamos fieles hasta el final, hermanos. Evento de los últimos días, la página 194, el párrafo 5. Vi ángeles que iban y venían de un lado al otro. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó: consumado es. Aquí podemos ver, hermanos, que ya los santos, habiendo quedado numerados y sellados, Jesús va a hacer derramar las 7 postreras plagas. Ya habiendo los santos siendo enumerados y sellados, las plagas van a venir a aquellos que no recibieron el sello de Dios vivo en sus frentes, hermanos. Los que rechazaron el día sábado, los que rechazaron el mensaje de los 3 ángeles, todos ellos, incluso muchos adventistas, se perderán, hermanos, tristemente, porque ellos siguieron más a sus pastores que a Cristo, el pastor de los pastores, hermanos. En Testimonio para Ministros, la página 446, el párrafo 1 nos dice: el mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado, hermanos. Sabemos que estamos viviendo el tiempo del juicio, hermanos. Eso lo vimos también en el seminario, que hoy estamos viviendo en el tiempo del juicio. Pero no sabemos cuándo terminará, hermanos. Sí sabemos que terminará en el fin del tiempo de gracia, pero no nos está revelado ese tiempo, hermanos. No hay una fecha determinada cuándo se termine el fin del tiempo de gracia. Solo sabremos cuando caigan las 7 postreras plagas. Y si nos cae a nosotros, vamos a saber que estamos perdidos eternamente. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, hermanos, si nos caen las plagas. Pero si los santos no sabrán, hermanos, los santos no sabrán hasta ese momento. Vamos a seguir leyendo. Y los casos de los vivos, así como los de los muertos, están decididos. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello de Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado, su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión, hermanos. Hemos visto hasta ahora el sellamiento en cuanto a quiénes van a ser sellados y hasta qué momento van a ser sellados. La prueba que ellos van a tener que pasar en cuanto al sellamiento va a ser la ley dominical. Y lo que vamos a ver ahora, lo que hablábamos en la mañana, la resurrección especial, hermanos. La hermana White, la hermana Hastings, como leímos en la cita, los pioneros adventistas que proclamaron el sábado y han muerto sellados, ellos se levantarán en la 7ª plaga, hermanos.
terminando la sexta y comenzando la séptima plaga, ellos se levantarán. Y si nosotros un día llegamos a descansar, pero hemos sido fiel a esta luz, al mensaje de los 3 ángeles, nosotros nos levantaremos en la resurrección especial, hermanos. Pero si morimos fieles, nos levantaremos en la resurrección especial. En Daniel 12:2 nos dice que los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán para vida y otros para confusión perpetua. En Apocalipsis 1:7 nos dice que aquí en las nubes todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. Entre la sexta y la séptima plaga también se levantarán muchos de los que mataron a Cristo, hermanos. Pero aquí en la cita de Historia de la Redención nos dice: se abrieron los sepulcros y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos, los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y que guardaron el sábado para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardan su ley. Historia de la Redención, la página 429, el párrafo 1. Pero también se levantarán muchos de los que mataron a Cristo, hermanos, de los que se burlaron en ese entonces, tal vez Nerón, muchos acérrimos de su verdad, se levantarán también en la séptima plaga, hermanos. Eso lo podemos encontrar en el Conflicto de los Siglos, la página 695, el párrafo 1. Los que le traspasaron, hermanos. Terminando, hermanos, el tema, vamos a ver en Primeros Escritos, la página 164, el párrafo 2, que cuando Cristo fue al monte, en la transfiguración, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Quién apareció en la transfiguración, en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. ¿Y quién representaba a Moisés? Moisés representaba a los que un día iban a morir, pero iban a ir al cielo, hermanos. Pero Elías representa a los que nunca van a conocer la muerte. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al reproducirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representa a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Y estas citas, hermanos, que vamos a ver en Cristo triunfante, en la página 44, el párrafo 6, nos recalca que también Enoc ha ido al cielo sin conocer la muerte también, hermanos. Y él representa a los 144,000, hermanos. Porque los 144,000, una de sus características es que ellos no conocerán la muerte. No conocerán la muerte, hermanos. Ellos no van a conocer la muerte, la primera muerte, hermanos. Van a irse vivos al cielo. Enoc desarrolló un carácter recto y en consecuencia fue traspuesto al cielo sin ver la muerte. Cuando el Señor regrese por segunda vez, habrá algunos que serán traspuestos sin ver la muerte. Y deseamos saber si estaremos en ese grupo. Pueden anotarse, hermanos, en Verdad acerca de los ángeles, la página 73, también en el párrafo 1, nos dice que Enoc era un ejemplo en los días de los antediluvianos. Y Dios vio que Enoc totalmente su vida estaba consagrada a él, a Dios, y se lo llevó, hermanos, sin dejar rastro. Pero él representa a los 144,000. Y vamos a leer también, hermanos, esa cita. Esta cita también, Historia de la Redención, la página 63, el párrafo 2. Por el tiempo no vamos a poder leer todo, hermanos, pero pueden anotarse esta cita, la Historia de la Redención, la página 63, el párrafo 2, donde nos habla sobre la traslación de Enoc, hermanos, que él representa también a los justos. Aquí vamos a leer esta cita, Patriarcas y Profetas, la página 68, el párrafo 1. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre la tierra. Véase Apocalipsis 14:3. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 14:3, nos está hablando del cántico de los 144,000, hermanos. Que este profeta, el profeta Enoc, el anciano Enoc también, representa al carácter de los que tendrán los 144,000. En el tiempo de la segunda venida de Cristo, en ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, hermanos. Vamos a ir a esta cita, la última cita, hermanos, contundente de esta tarde. Esta cita podemos encontrarla en Conflicto de los Siglos, la página 707. Pueden estudiar en sus casas, hermanos, en cuanto a los 144,000, que ellos pasarán, hermanos, el tiempo de angustia de Jacob, y ellos vivirán sin intercesor. Vamos a leer, hermanos. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación. ¿Qué nos dice Daniel 12, hermanos? Que el tiempo de la gran tribulación va a ser como nunca antes ha sido desde los días de Adán, hermanos. No nos imaginamos cómo va a ser la gran tribulación, pero la cita nos dice que ellos van a pasar por esa tribulación, hermanos. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, hermanos. Va a haber un tiempo de angustia fatal, hermanos, y los 144,000 van a pasar eso. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. En las 7 postreras y últimas plagas, los 144,000 van a estar sin intercesor, hermanos. Cristo en el lugar santísimo ya no va a estar, porque Él ya va a estar viniendo a la tierra, y ellos van a estar sin intercesor, hermanos. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Las 7 postreras plagas. ¿Cuál es la primera plaga, hermanos? ¿Las úlceras? Las úlceras, hermanos. Y podemos ver también la segunda plaga de la sangre, la tercera plaga, la cuarta plaga que quema a los impíos, hermanos. Y aquí dice que han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Los 144,000 van a ver, hermanos, todas las plagas que los impíos reciban. Ellos van a ver, hermanos. Pero sabemos que las primeras plagas no son universales. Pero ellos van a ver, van a estar en todo lugar, van a ir al campo, van a ir a muchos lugares, van a ser perseguidos, pero ellos van a ver cómo el sol quema a los impíos, hermanos. Y ellos mismos han soportado padecimiento, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed jamás. Y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Apocalipsis 7:14, hermanos. Qué hermoso, hermanos, al final, cómo los 144,000 van a ver y van a sentir el calor. Va a ser ese calor tan intenso, hermanos, que ellos lo sentirán, pero no les llegará, hermanos. Pero sentirán ese calor. Tal vez se sentirá en el ambiente al tocar solo el aire, ya se sentirá ese calor, esa intensidad, hermanos, pero a ellos no les tocará. Y terminando, hermanos, este diagrama, vamos a ver, desde que comenzamos, hermanos, vamos a ir desde el año 1844, hermanos. Todos quisiera que vean el diagrama. 1844, inicia el juicio investigador como de los muertos con los vivos.
Y vimos en el año 1851 que la hermana Hastings ha sido sellada, hermanos, y descansa en el Señor. Y la mensajera del Señor dice que la hermana Hastings va a estar con los 144,000. Pero vamos a ver eso también, hermanos. Desde el año 1844 estamos en el tiempo del sellamiento. Hoy estamos en el tiempo del sellamiento, hasta que se termine el fin del tiempo de gracia, hermanos. Hasta ahí es el tiempo del sellamiento. En 1894 hay santos sellados dormidos, hermanos. Hemos visto la cita que los pioneros, muchos durmieron en el mensaje del tercer ángel y están sellados y están dormidos. Y muchos de los que han muerto, muchos familiares que han recibido el mensaje del tercer ángel, han guardado el sábado, están sellados, hermanos. Y van a resplandecer y se levantarán en la séptima plaga, hermanos. Pero hoy los muertos sellados están dormidos. Y en 1899, la hermana White recalcó que los ancianos de 90 años en arriba ya estaban sellados también, hermanos. Los ancianos, los que ya cumplieron los 90 años de edad. Vemos la ley dominical, se dicta la ley dominical, hermanos. El mensaje del tercer ángel tiene que ser predicado también. Pero desde la ley dominical, los vivos que reciban el sábado serán sellados, miles se convertirán bajo su testimonio. Desde aquí, hermanos, el fuerte pregón va a ser por los que realmente recibieron ese mensaje y fueron a predicar a los impíos. Y ellos, esos impíos, se van a convertir, hermanos. Miles se van a convertir por su testimonio. Pero esos impíos que se convertirán y guardarán el sábado, ellos también recibirán el mensaje del tercer ángel. Ellos mismos también, muchos serán mártires, hermanos. Muchos serán encarcelados. En este tiempo, desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, muchos serán encarcelados y van a ser mártires por su causa. Y muchos huirán de las montañas, hermanos. Pero cuando se cierre el fin del tiempo de gracia, ya no va a haber mártires, hermanos. Hasta ahí se termina, hermanos. Hasta aquí se termina. Pero desde aquí, las 7 postreras plagas, los impíos seguirán muriendo, hermanos. Y les pregunto ahora, la hermana Hastings está durmiendo ahora, ¿no, hermanos? Pero ella va a ver las 7 postreras plagas. Si ella se levantará en la séptima plaga, hermanos. La resurrección especial se levanta en la séptima plaga. Y no va a haber la primera plaga, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. ¿Y por qué dice que va a estar en pie con los 144,000? Si los 144,000 su característica es que no van a conocer la muerte como Enoc. Cuando la primera plaga ya esté en la tierra, ellos van a vivir sin intercesor, hermanos. Desde la primera plaga hasta la sexta, hasta la séptima, sin intercesor. Van a pasar el tiempo de angustia de Jacob, los 144,000. La ira de Dios y el sol quemante, la pestilencia. Esa es la experiencia, hermanos. Esa es la experiencia del cántico de los 144,000. Porque no va a haber otro grupo que pase, hermanos, este tiempo de prueba. No va a haber, hermanos. Solo los 144,000 van a pasar este tiempo de prueba. Las 7 postreras plagas, ellos van a ver cómo el sol quema, van a estar sin intercesor y ellos van a pasar angustia de Jacob. Cosa que la hermana Hastings no va a ver, hermanos. Entonces los 144,000 tienen que ser vivos sin conocer la muerte. Y cuando la séptima plaga ya empiece, la resurrección especial, se levantan aquí todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel y ya ven la última plaga y la venida de Cristo, hermanos. Ellos le reciben con gloria y majestad, hermanos. Ese es, hermanos, el acontecimiento en cuanto al sellamiento. Y cuando hablábamos de la gran multitud esta mañana, al final la gran multitud se levanta. Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra. Ellos se levantan y se unen a ese grupo de la resurrección especial. Porque la resurrección especial en la séptima plaga se une con los 144,000, hermanos. En la séptima plaga
Ahí se levantan también los acérrimos de la verdad, que estaban en contra de Cristo, los que escupieron a Cristo, los que se mofaron con Cristo. Ellos se levantan en esta séptima plaga también para ver los últimos acontecimientos, hermanos. Aquí se levanta también la hermana White y los pioneros, hermanos. Y ellos se unirán con los 144,000. Y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí se levanta la gran multitud y todos reciben al Señor. Van de viaje los 7 días, hermanos. Porque Cristo va a venir, hermanos, y no va a tocar tierra en la segunda venida, no tocará tierra, hermanos. Sí, ellos, los 144,000, escucharán el día y la hora de la venida de nuestro Señor, hermanos. En Primeros Escritos, la página 36, el párrafo 2, pueden anotarse. Aquí ven que muchos de los que no guardaron el sábado, ven, hermanos, que han sido pesados en balanza y han sido hallados faltos, porque ellos van a recibir igual las plagas. Muchos de nuestros hermanos también, y si nosotros no somos fieles, vamos a recibir, hermanos. Aún así, un día hemos guardado el sábado, pero lo hemos pisoteado. Eso va a ser el lloro de crujir de dientes, hermanos. Tenemos que saber hoy cuán importante es guardar el verdadero día de reposo y cómo guardarlo, hermanos. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la Santa Ciudad. Esforcémonos, hermanos, para poder estar en ese grupo tan especial, hermanos. Y si Dios nos lleva al descanso mucho más antes, tenemos que estar entre la resurrección especial, hermanos. Que sea nuestro deseo este día. Estamos viendo cómo la venida del Señor está tan cerca, que la ley dominical está mucho más cerca, hermanos. Y es tiempo de prepararse y una consagración total a nuestro Señor, hermanos. Con esto vamos a terminar, ¿no? Sí.